Amados hermanos, amadas hermanas, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Hoy tengo una palabra preciosa, una palabra hermosa. La misma la he titulado, amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué nos regala Dios? Cuando hacemos esa pregunta, inmediatamente las personas se contestan y es una contestación realmente muy genuina. Dios nos lo regala todo, pastor. ¿Por qué no haces esa pregunta? ¿Por qué viene esa pregunta? No estoy haciéndole esta pregunta en la presentación de esta enseñanza, como título de esta enseñanza. No solamente porque Dios nos regala todo. Él nos lo da todo en sobreabundancia para que lo disfrutemos, sino, ¿qué es lo más importante que nos regala Dios? Esa es la pregunta real y genuina. ¿Qué nos regala Dios? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que nos regala Dios? La misma es a la contestación precisa y exacta a esta pregunta la encontramos en Romanos capítulo 6, comenzando en el versículo 20, que anhelo que podamos ver y disfrutar en el nombre de Jesús. Vea conmigo cómo señala la Biblia. Porque cuando eres esclavos del pecado, eres libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, amadas hermanas, uno puede ser esclavo de un solo amo. Esto significa que antes de convertirse, los lectores estaban totalmente al servicio del pecado y no tenían ninguna obligación con respecto a la justicia. Su conducta no les provocaba vergüenza en aquel entonces, pero ahora sí. El sentido de vergüenza es imprescindible para el crecimiento de la fe cristiana. Cuando no hay vergüenza por la mala conducta, no hay perspectiva para el desarrollo hacia la madurez espiritual. Amados hermanos, amadas hermanas, la vida antes de convertirse no solamente producía resultados que ahora le dan vergüenza, sino que producía un resultado final mucho peor, la muerte. La palabra traducida fin puede indicar finalidad de algo, pero aquí significa lo último de una serie, la consecuencia final y definitiva de algo. No solamente han sido emancipados de la servidumbre al pecado, sino que han entrado al servicio de Dios. Hablar de haberse convertido en esclavo de Dios es evidentemente una expresión fuerte. Enfatiza la sumisión absoluta y final a la autoridad de Dios. Ellos producen fruto, pero no se identifica precisamente cuál es el fruto, sino la finalidad a que conduce la santificación. El énfasis está en que ellos tienen o producen fruto. No hay tal cosa como un creyente sin fruto. Vea si es tan amable conmigo lo que nos señala la palabra en Mateo capítulo 7, en el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús insiste
en que la evidencia incuestionable de lo genuino de nuestra profesión de cristiano es la clase de fruto que producimos. La parte final del versículo 22 literalmente dice, y como fin, vida eterna. La expresión el fin indica el resultado definitivo a que conduce el proceso de producción de frutos para santificación. Es vida eterna en contraste con la muerte del versículo anterior. La primera parte del versículo 23 amplía la declaración de los versículos 21 y 22. De nuevo el pecado se personifica en contraste con Dios. El término traducido como paga etimológicamente significa sueldo para la compra de comida. Amados hermanos, por otro lado, muerte es un término amplio en su sentido, muy amplio en su sentido. Indica muerte, indica la vida sin satisfacción. Muerte indica la vida sin gozo, sin propósito. Muerte es el estado del hombre cuya vida se ha convertido en castigo y conduce a la muerte eterna. Se ha dicho que el pecado promete vida, pero paga con muerte. El pago del pecador no es arbitrario, recibe la retribución que corresponde. En el caso del pecado se habla de paga, pero en el caso de Dios se habla de don, de regalo. Es claro que Dios no paga sueldos ya que no puede estar en deuda con nadie. Ese término que se traduce don es la palabra carisma, regalo, que enfatiza el carácter gratuito de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? ¿Qué nos regala Dios? Amados hermanos, el regalo de Dios es vida eterna y no hay nada más importante que eso. Es claro que aquí, en contraste con el versículo anterior, el énfasis está en la posesión presente de la vida eterna. La paga del pecado es inevitable. Uno la recibe sin necesidad de reclamarla. De hecho, no puede evitar recibirla. Pero la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, se ofrece solamente al que tiene una relación personal con el Cristo de la gloria. La vida eterna es por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Aquí es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La relación, sin relación con Jesucristo, no hay vida eterna. En 1 de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amados hermanos, hemos visto por medio de esta preciosa y sublime palabra, exquisita palabra, el hecho de que el regalo más importante que Dios nos da es la vida eterna. Y como resultado de la vida eterna, tenemos como beneficio marginal todas las otras cosas que Dios nos da. Sé que este mensaje, sé que esta palabra ha sido de bendición. Por tanto, amado hermano, anhelo ardientemente que genuino y realmente le dé like, que se suscriba si no se ha suscrito, para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. Obviamente, clique en la campanita para que esto acontezca. En adición, le pido encarecidamente, amado hermano, amada hermana, que provoque que esta palabra llegue a personas que usted ama, para que esas personas también sean edificados, exhortados, motivados por esta palabra que el Espíritu Santo nos ha dado. El regalo de Dios, la vida eterna, que probablemente esas personas que usted ama también reciban vida eterna. Amados hermanos, amadas hermanas, la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión íntima con el Espíritu Santo
está con usted y con todos los que usted ama. En el dulce nombre de Jesús. Bendiciones.